Gracias a nuestro Dios que estamos reunidos en esta mañana para adorar el santo nombre de nuestro Dios. Estamos aquí reunidos porque Dios tuvo misericordia. Sabemos de Dios. ¿Por qué sabemos de Dios? ¿Alguien nos lo dijo? ¿Nos platicó? Tal vez nuestros padres, tal vez nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, lo que ellos les enseñaron. Pero una cosa sí estamos seguros, de que estamos aquí porque nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. Todos tenemos un libro de estos que se llama Biblia. Si vamos a Génesis, vemos el huerto del Edén, el paraíso, como usted le quiere llamar, a Adán y Eva. Vemos a Noé, a Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Vemos a Moisés en el país de Egipto. Dios les da los 10 mandamientos. Una nación, una parentela, un pueblo, una nación. Nadie podía acercarse a Dios, solamente su pueblo. Y todos aquellos que tenían un corazón, que tenían la fe, que tenían la confianza, que sabían que había un Dios. Viene nuestro Señor Jesucristo, después de 400 años de silencio, los reyes, los profetas, todos y cada uno de ellos. Viene nuestro Señor Jesucristo por la misericordia de nuestro Dios y muere en la cruz del Calvario. La oportunidad de todos y cada uno de nosotros como gentiles acercarnos a Dios. El sacrificio que Dios hizo. Su Hijo se entregó en la cruz del Calvario. Ya no nomás para una nación, conforme a la Biblia, conforme a la palabra, aunque hay algunas personas que todavía piensan que nada más a ellos. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz. Deberíamos de estar agradecidos, deberíamos darnos la tarea de leer, de ir a la Biblia, a su propia Biblia y decir, ¿por qué nosotros sabemos algo de Dios? Porque nos lo han dicho, no, cerciórese una vez por todas. A que nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario y todos y cada uno de nosotros, muchos países, aunque haya unas excepciones que todavía en ciertos países les prohíben tener un libro tan hermoso, un libro, pergaminos, papiros, y ahora Biblia, no se ha perdido todavía la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene control de todo ello. Pero nosotros, hablando nosotros los gentiles, que no teníamos ni nada que ver en el entierro, ahora tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Los invito a que abran sus Biblias como una forma de introducción en el Mateo capítulo 27, pero vamos a sustraer los asuntos del libro de Hebreos. Forma de introducción, vamos a leer Mateo capítulo 27, versículos 50 al 54. Leamos. Dice, hablando de Jesús cuando murió en la cruz del Calvario, no se olviden de la introducción, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dice 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Fíjense los acontecimientos, fíjense las cosas que sucedieron. El velo del templo se rasgó en dos cuando nuestro Señor Jesucristo expiró en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó. Eran unas cortinas aproximadamente de 18 metros. Azul, púrpura, carmesí, pelo de cabra, algunos, muchos nombres que se le da a esa cortina, que era imposible que se rompiera. Pero gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Y muchos de nosotros que no le tenemos el significado de ello, el sumo sacerdote nada más era el que era autorizado a entrar una vez al año. Una vez al año, de la descendencia de Aarón. Era el autor, era el único que podía entrar al lugar santísimo. Dice la historia que ellos se amarraban a veces una cuerda para cuando entraba el sumo sacerdote, porque tenía que ser limpio él por la sangre de los corderos, de los animales, para poder entrar, para limpiarse primero de sus pecados y después llevar los pecados de cada uno de ellos. En el mes de Tibri, en el mes de Yungapú, era el mes aproximadamente cerca de octubre o septiembre, era el día de la expiación. Continuamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a través de ese velo. Pero una vez que nuestro Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entró una vez y para siempre. En pocas palabras, para tener la oportunidad de acercarnos a Dios, para que la humanidad se acercara a Dios. En el Antiguo Testamento, pero ahora estando ya Cristo, todos y cada uno de nosotros podemos entrar a una bonita relación con nuestro Dios. Con nuestro Dios. Y aún con todo ello, queridos hermanos, familia y amigos, no queremos nada, que esa es la palabra, no queremos nada con nuestro Dios. El escritor sagrado a los hebreos tuvo que hablar al mismo pueblo de Israel, porque ¿saben de qué? Se estaban regresando a la ley de Moisés. Tanto día así como en el concilio del apóstol Pedro, ¿cómo queréis llevar un yugo que ni siquiera nuestros padres pudieron llevar? Ahora podemos acercarnos a Dios por medio de la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hebreos en el capítulo 9, del versículo 11 al 15. Ahí vamos a estar meditando en la palabra. Dije que íbamos a hacer el 27 de Mateo para hacer una forma de introducción, pero ahora vamos a Hebreos capítulo 9 del 11 al 15 para extraer de ahí los asuntos, para agarrar el tema que nos va a tocar en esta hermosa mañana. Fíjense cómo dice Hebreos capítulo 9 versículo 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos, ni por becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifica para sí la purificación de la carne,
cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Vamos a orar una pequeña oración. Padre Dios, nos ponemos en tus manos. Pedimos sabiduría de lo alto y que tú, Señor, seas el guiador de esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Fíjense cómo hasta en el versículo 14, él mismo se ofreció a Dios sin mancha. Era un ser humano que se entregó sin pecado, perfecto nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó para que nosotros seamos cercanos a nuestro Dios, para limpiar nuestras almas y para servir a Dios, a nadie más, sino solamente a nuestro Dios por medio de un nuevo pacto. Esos son los 4 asuntos que vamos a estar analizando en esta hermosa mañana. Y el tema, oigan bien el tema, el velo del templo se rasgó en dos. Ese va a ser el tema. El velo del templo se rasgó en Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos hayamos acercado a nuestro Dios, para que nosotros vengamos a los pies de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino y participó de sangre y de carne para destruir al imperio de la muerte, porque el imperio de la muerte tenía la autoridad, tenía el imperio, la fuerza, el gobierno. Pero ya presente Cristo, ya que ahora recibimos la bendición de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos acercarnos a Él para que Él nos pueda escuchar. Porque el escritor sagrado, los hebreos, ese es el punto, es el propósito del libro de los hebreos, para traernos a Dios, para acercarnos a Dios, todo y cada uno de nosotros, no nomás al judío, antes nada más era para el pueblo de Israel, y todas aquellas personas muy contadas se podían acercar a Él, podían venir a los pies de Dios. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? El hombre natural tenía que ser circuncidado. Así vas a circuncidar también al extranjero. Moisés viene y todavía se acuerdan de la vida de Sareta. Viene Naamán el sirio. Naamán el sirio también se acerca a Dios. Pero ahora todos y cada uno de nosotros, que estando en nuestra ignorancia, podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando expiró, se rompió el velo desde arriba hasta abajo. ¿Y saben lo que le sucedía a aquel sacerdote que no estaba bien con Dios? Moría instantáneamente. Nadie podía ni siquiera tocar el arca del pacto. ¿Se acuerdan de Usa? Un amigo muy querido del rey David, cuando traían el arca del pacto en una carreta con bueyes. La arca se iba a caer, Usa extiende su mano para detener el arca del pacto y cayó muerto instantáneamente. Ahora con nuestro Señor Jesucristo, gracias a que Él inspiró en la cruz del Calvario, gracias que el velo se rompió, nosotros podemos ver a nuestro Dios, podemos nosotros suplicarle y Él nos escucha. ¿Por qué queremos ser aún castigados? Decía Isaías en el capítulo 1 de Isaías. En el versículo 5, para ser más exacto, ¿por qué queréis ser castigados aún? Le decía al pueblo de Israel, al pueblo, así decía al pueblo de Israel, pero ahora nos habla, Dios nos tiene, está con los brazos abiertos para que nosotros nos acerquemos, porque nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. Y cuando Él expiró en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. Fíjense cómo dice Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la pura realidad que nosotros teníamos antes de que se abriera el velo. Pero ahora ya ha rompido el velo, ahora que nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Pero ¿sabe de qué? Ahora nosotros somos más necios que el pueblo de Israel. Decía Isaías, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su Señor, pero Israel no entiende, Israel no tiene conocimiento. Así le hablaba el profeta Isaías. Pero también ahora, ¿por qué nosotros somos necios y no queremos acercarnos a Dios? No hay otra entrada. No podemos venir y suplicarle a Dios una cosa cuando nosotros no queremos nada con Él. Simplemente queremos nuestras interés, que curen mis enfermedades y seguir igual. ¿Cuántas personas están hoy en día, en este 3 de mayo, haciendo lo que Dios no le agrada? Perdóname de ser bien directo. Dándole la honra y la gloria a algo que Dios no nos dice que hagamos. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Ahora nos ha hecho cercanos a Dios. Fíjense en el versículo ahí mismo, en Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo de Dios, soy salvo. Somos salvos. Juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares, así juntamente con nuestro Señor Jesucristo nos hace sentar en los lugares celestiales. ¿Saben lo que quiere decir lugares celestiales en Cristo? Un pedacito de cielo. Tenemos la oportunidad, es lo que Dios nos ofrece, es lo que Dios nos da. Pero nosotros no queremos. ¿Por qué no queremos? Claro que las cosas, muchos estamos en la playa hoy en día, muchos estamos participando de una carne asada, de algún pozolito, lo que sea. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ¿por qué no hacemos lo más importante? Acercarnos a Dios. Acercarnos a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que el día que Él nos llame, ir a vivir eternamente con nuestro Dios. Hebreos 2:6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Quiénes somos? Fíjense la palabra, pero alguien testificó en cierto lugar. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? No nos merecemos nada. Amigo, amiga, familia. A veces estamos, miren, bien quebrados de enfermedades. Estamos bien llenos de problemas. Estamos en una situación que no podemos ni caminar. Pero ¿saben de qué? No queremos acercarnos a la verdad de Dios. No queremos. ¿Y por qué no queremos? Por nuestra necedad. Porque somos necios y tardos de corazón. Y ahora tenemos esa gran oportunidad. ¿Y sabe de qué? Así como nuestros abuelos se han ido, así como nuestros padres se han ido, muchos, algunos también, no queremos aprovechar esta oportunidad que Dios nos ofrece. Acércate a Dios, date a la tarea. Estamos dispuestos a ayudar. Lo poquito que sabemos, nosotros lo queremos compartir, amigos y familia. Punto número 2, limpiar nuestras conciencias de obras muertas. ¿Quién puede limpiar nuestras conciencias? Solamente
nuestro Dios. Solamente en ningún, dice Hechos 12:14, porque ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres podrá ser salvo. Porque no ha dado ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, fíjense, el mismo escritor sagrado, este no es el autor, no podemos decir que lo escribió fulano, no se sabe quién escribió el escritor del libro de los Hebreos, pero sí sabemos que es inspirado por nuestro Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, fíjense tan bonito este verso. Nosotros tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerdan en la introducción que el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo y tenía que ser de la descendencia de Aarón? Si no era de la descendencia de Aarón, podía participar en quitar todo lo del atrio, del lugar santo, pero nunca podían entrar al lugar santísimo si fuera de la tribu de Leví. Pero el sumo sacerdote de la descendencia de Aarón era el único que podía entrar al lugar santísimo. Dice el 20. Por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, hablando de Jesús, dice el 21, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Él limpia nuestras almas, limpia nuestros corazones de mala conciencia, lavamos los cuerpos con agua pura. ¿Por qué no queremos venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Él dio el pago, Él se entregó en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos ir a la presencia de nuestro Dios, pero no queremos nada con nuestro Dios, no queremos obedecer. A mí no me crean nada, pero sí a la palabra de nuestro Dios. Sí, antes llevaban la ley, ahora dicen muchos, ¿sabes de qué? Yo llevo la ley, ¿sabes qué? Llevo el sábado, yo descanso el sábado porque nuestro Señor, ¿sabes de qué? Tenían que llevar todos los 10, pero si en una cosa, la persona que llevaba los 10, que llevaba los mandamientos, que eran 633 mandamientos, que los 10 mandamientos es nada más un símbolo para que ellos pudieran entender, pero de ahí se traían más leyes. Pero si ellos caían en un solo que no pudiera llevar la ley en un solo, se hacía transgresor de todo. Santiago, capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace transgresor, culpable de toda la ley. Por eso el apóstol Pedro decía, ¿cómo queréis llevar un yugo que ni siquiera nuestros antepasados, ni siquiera nuestros padres, ni nosotros podemos llevar un yugo de esta manera? ¿Por qué? ¿Y saben lo que hacen muchas personas? Quieren llevar ahí. Bueno, a veces hasta personas como nosotros en este lugar quieren llevar la ley. Había 3 fiestas que eran como 10 fiestas, pero era 7 eran las que más se oía, pero había 3 fiestas que no podías faltar y que tenían que ir hasta Jerusalén. El día de los panes sin levadura, el día de Pentecostés y el día de los tabernáculos. Esas 3 fiestas son necesarias, o eran necesarias, porque ya no está la ley. Era necesario ir hasta Jerusalén. Hasta Jerusalén. Y Santiago dice que si fallaba en un punto, se hacía transgresor de todos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario. Dice Primera de Pedro, capítulo 2,
Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El cual no cometió pecado. Pero ¿saben qué? Por nosotros se hizo pecado. ¿Cómo? ¿Por nosotros pecado? No. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de los Corintios, capítulo 5, versículo 21, para que nosotros nos acerquemos a él. ¿Por qué no queremos de una vez por todas limpiar nuestras conciencias? Me acuerdo cuando le hablaba a mi madre, ¿sabes de qué, madre? Por esta razón vine yo desde Las Vegas, Nevada, para traerte el evangelio, querida mamá, y que obedezcas. Y que si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y fueres bautizada, tienes el perdón de pecados. Puedes tener vida eterna, mamá. Y lo más importante, que cuando Dios te llame, puedas ir a ese lugar de descanso que es el Hades ahorita en este momento, pero cuando nuestro Señor Jesucristo venga, vas a ir a vivir eternamente en el cielo, mamá Margarita García Valdés. ¿Sí crees esto? ¿A poco sí, mi hijo? ¿A poco puedo tener vida? ¡Claro! Porque la Biblia lo dice. Oye, hijo, ¿y a poco puedo ir al cielo? ¡Claro que sí, mamá! ¡Vas a ir al cielo! Sí, pero mira, no puedo ni caminar. Vengo en esta silla de ruedas. No puedo. Nunca se me va a olvidar ese momento. Mamá, quiero decirte que esta es la razón por qué vine yo de Las Vegas. Pero esto no es a la fuerza, mamá. Tú nomás dime, pero ¿cómo lo vas a hacer, hijo? No hay agua. Tú déjamelo eso en mis manos, mamá. Haz los preparativos, hijo. Haz los preparativos. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, Margarita García Valdés? Yo creo que Jesucristo es el... ¿Por qué no me lo confesó? Ella lo dijo en presencia de otras personas que estaban ahí. Porque todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y le dije, ¿sabes de qué? Fuimos por todas partes a buscar una alberca donde fuera sumergida. Y me acuerdo que llegó mi tía Chimina y me dijo, hijo, así. No, tía, tiene que ser sumergida, tiene que ser sepultada en el agua. Bueno, pues entonces sácale la silla. En cuanto le saque la silla, yo te bautizo, madre, con la autoridad que Jesús me ha dado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ella está en ese lugar de descanso, no porque yo lo diga ni porque sea mi madre, sino porque la Biblia sí lo dice y sí lo enseña. Y tú puedes ser participante de ello. ¿Por qué? Porque el velo se rasgó en dos. Ese es el tema en esta mañana. Punto número 3, para servir al Dios vivo. Cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, somos participantes y somos colaboradores para servir al Dios vivo, para que ya no nosotros simplemente andemos por el mundo haciendo conforme a nuestros pensamientos, haciendo lo que a mí me da la gana, pero ahora somos hijos de Dios, ahora participamos, porque a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, mas cuanto a todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, y no de sangre, sino de voluntad humana, sino de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Y ahora somos propiedad, somos de la familia de Dios. ¿Para qué? Para servirle a nuestro Dios. Dice ahí Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el que es ahora nuestro Padre y ahora nos exhorta. Cuando nosotros hacemos algo, nosotros como hijos, nuestro Padre nos exhorta, nos jala el oído, nos dice, hijo, esto no está bien, y te reprende. Y uno sabe cuando nuestro Dios nos reprende. Si vosotros, padres en la tierra, sabes dar buenas dádivas a vuestros hijos, que siendo malos, ¿cuánto no nuestro Dios podrá negarle al Espíritu a todo aquel que le pida? En pocas palabras, todo aquel que se acerca a nuestro Dios, porque el velo del templo se rasgó en dos. Por eso, en esta mañana, dese el momento, tómese 5, 10, 1 minuto, 20, 30, lo que usted tenga, pero medite en las palabras que yo le estoy diciendo, que es conforme a la palabra de nuestro Dios. Te sigo ahí en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo y no hijo. Pero nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Dios y servirle de la manera que Dios nos pide. Y cuando nosotros somos participantes para servir al Dios vivo, nosotros servimos a nuestro Dios y no servimos a nadie más. Porque la palabra de nuestro Dios, a veces hacemos el trabajo y queremos ser gloriados, queremos ser glorificados, como que si lo hacemos para el ser humano. Pero ¿sabe de qué? Nosotros servimos a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, dice como para el Señor y no como para el hombre, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa y de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Fíjense, qué bonito lo que dice la palabra de nuestro Dios, para que nosotros, una vez que servimos a nuestro Dios, lo podamos hacer confiadamente, no como sirviéndole a las personas, sino a Dios, y sabiendo que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15, si no me equivoco. Eso es lo que Dios nos dice y nos enseña. 13 y 14, para que nosotros podamos servir a nuestro Dios, sirviéndole con todo nuestro ánimo, con todo nuestro corazón, y que siempre lo hagamos con una actitud positiva a nuestro Dios, porque nosotros servimos a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 17 en adelante. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Somos ahora siervos de la justicia. De la justicia. Es un honor nosotros participar de la ayuda mutua a nuestros hermanos para que nosotros podamos servirle. ¿No se les hace bonito, hermoso? Nosotros ahora servimos a nuestro Dios. Tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios gracias a que el velo se rasgó en dos. Ese es el tema en esta mañana. Y que el Antiguo Testamento quedó clavada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos acercarnos a nuestro Dios, siendo gentiles, siendo que de ninguna manera antes podíamos acercarnos a Él. Y ahora, ¿saben de qué? Todo el pueblo de Israel
puede acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora es nuestro Señor. Fíjense cómo dice Hebreos capítulo 12, versículo 23. Fíjense, al 22 lo vamos a leer para entenderle, sirviéndole a nuestro Dios. Ese es el asunto que estamos llevando en este momento. Dice Hebreos 12, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjense bien, nos acercamos a Dios, al tabernáculo, las ofrendas, todo es a nuestro Dios. Que antes nada más el sumo sacerdote podía entrar, es más, la tribu de Leví podía acercarse a nuestro Dios. Decía el rey David en una ocasión: prefiero estar 1000 veces en tus atrios. ¿Qué es el atrio? Afuera, en el patio, ahí donde estaba la primera cortina del lugar santo. Prefiero estar 1000 veces fuera de en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Por qué? Porque David era de la tribu de Judá. Y los malos que servían ahí tenían que ser de la tribu de David. Y el sumo sacerdote era el único encargado de entrar al lugar santísimo. Pero ahora, gracias a nuestro Dios, que es el sumo sacerdote, se abrió el velo. Nadie podía mirar nada a aquel lado del lugar santísimo. Y ahora quedó abierto. Ya ni el lugar, el templo existe hasta el día de hoy. Ahora muchos se acercan ahí al lugar de los lamentos. Pero ahora nosotros nos acercamos a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesús. El punto aquí, Hebreos capítulo 12, versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, para que nosotros podamos acercarnos a nuestro Dios. ¿No le gustaría a usted ser participante de ese tabernáculo? ¿No le gustaría ser participante de esa congregación? Está en usted, amigos, familia, hermanos en Cristo, que de una vez le sirvamos a nuestro Dios. Fíjense en el 13:10 de Hebreos, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. ¿Cómo? Hablando aquellos que participaban del tabernáculo, la descendencia de los levitas. Ahora, la descendencia de Aarón, la descendencia de todos y cada uno de los sumos sacerdotes podían, pero dice la palabra de Dios, no pueden participar. Se acabó ese tiempo. Ya ahora nos podemos acercar a nuestro Dios con salmos, con himnos. Fíjense el 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Dice el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta del templo. Salgamos pues afuera del campamento, llevemos su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, el cielo. Dice el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Nosotros estamos participando en esta mañana frutos de labios a nuestro Dios, porque ya cantamos, ya oramos, estamos participando de la enseñanza. Punto número 4, volvemos a la base, Hebreos capítulo 9, versículo 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, Nadie, decía Jeremías allá en 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto
no como como en aquellos que los saqué de la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué, tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Pero este es el pacto que haré. ¿Con quién? Con todos y cada uno de aquellos que obedecieron. Todos aquel, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano. Todos los apóstoles, Judas, Tomás, todos, Judas, no Iscariote, sino el otro Judas, porque había dos Judas, pero todos y cada uno de ellos entendieron y todos ellos fueron apedreados, todos ellos murieron, excepto Juan, por hablar el nuevo pacto, porque desde el día que se rompió el velo, ellos entendieron. Claro que nuestro Señor Jesucristo vino y se les presentó por 40 días para instruirlos, para afirmarlos, para tener nosotros la doctrina que nosotros necesitamos para acercarnos a nuestro Dios. Un nuevo pacto profetizado desde el Antiguo Testamento, Jeremías 31 y 32. Fíjense cómo dice ahí el libro de los Hechos, libro de Hebreos, Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, hablando el escritor sagrado a los hebreos, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Nadie podía, no porque así ha sido sin defecto, sino que nadie pudo llevar aquel pacto. El único que llevó aquel pacto fue nuestro Señor Jesucristo, sin pecado ni nada, perfecto. ¿Para qué? Para llevar los pecados de cada uno de nosotros, para que ya no hubiera necesidad de la ley de Moisés, para que los judíos no murieran a pedrada. Porque en el antiguo pacto, con el testimonio de 2 o 3 testigos, estoy hablando de Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, con el testimonio de 3 testigos muere irremisiblemente. Pero ahora, gracias a nuestro Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario, podamos nosotros acercarnos a Él. Continúo, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, dice el 8:8 de Hebreos, porque reprendiéndolos dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto, es de lo que venía hablando, dice, con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos. Por eso, cuando nosotros fallamos, claro que cometemos pecado con nuestra mente y nuestro Señor Jesucristo tiene misericordia. Claro está, dijo Juan, si hubiéramos pecado involuntariamente, si pecáramos involuntariamente, dijo el apóstol Juan en la primera carta de Juan 2, del 1 en adelante, pero si nosotros hubiéramos pecado involuntariamente, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz y tenemos comunión unos con nosotros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así decía el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Acerquémonos, que nosotros podamos aprovechar esta bonita bendición, porque nuestro Señor Jesucristo se entregó en la cruz del Calvario y el velo se rasgó de arriba abajo. Por eso, ese fue el tema de esta mañana. El velo del templo se rasgó en 2 para acercarnos al Dios vivo, para limpiar nuestras almas y para servir a Dios, porque tenemos un nuevo pacto.